Vamos entonces al primer libro de Timoteo, capítulo 4. Iniciamos la lectura en el versículo 6. Primera Timoteo 4, 6. Si me das un poco de brillo, por favor, que me tienes ahogado. Gracias. Leemos en el nombre de Jesús, y como leía Jesús en la sinagoga. Jesús no se acostaba en la sinagoga para leer la Biblia. Bueno, ustedes saben que somos una iglesia de religiosos y no vamos a perder nuestra marca. Aquí el pastor es bastante conservador, serio, tradicional, antiguo. Y así somos, pues. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y como dijo Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Amén. Aleluya. Deme 3 aleluya y nos vamos. Versículo 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene, diga conmigo, tiene promesa. Diga conmigo, tiene promesa. Tiene promesa. Otra vez, diga, tiene promesa. ¿Y esa promesa para cuándo es? Dice, para esta vida presente y para la venidera. Y en medio de eso, Pablo le dice a Timoteo: no anybody, ninguno tenga en poco tu juventud. Ahora sí, tome su asiento, gloria al Señor. Los que ya están sentados se pueden acostar. Amén. Para los que anotan, Pablo le escribe al joven Timoteo, a quien ha establecido como pastor principal de la iglesia de Éfeso. Pablo fundó la iglesia de Éfeso en su tercer viaje misionero.
Es la iglesia a la que Pablo le dedicó más tiempo de su vida. 3 años estuvo allí. En tanto que en Corinto estuvo 1 año y medio. Y en otras ciudades solo un par de meses. Y esta iglesia es fundamental porque a partir de la iglesia de Éfeso se comparte el evangelio en toda Asia. De manera que aquellos lugares a donde Pablo no pudo llegar porque el Espíritu se lo prohibió, son los hijos de Pablo los que fundan las iglesias. Y todas las iglesias que usted ve, gracias muchachos que están copiando, qué bueno, los felicito, amén. Las iglesias que usted ve en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, Esmirna, Laodicea, Tiatira, Filadelfia, Sardis, Pérgamo y las 7 iglesias y Éfeso mismo, pues salen a partir de la iglesia de Éfeso. Así que era una iglesia sumamente importante. Y cuando la iglesia se encuentra sin pastor, Pablo comisiona a Timoteo que vaya a Éfeso y lo instala como pastor en la iglesia de Éfeso. Ahora Pablo está detenido en Roma y le escribe a Timoteo porque ha recibido noticias de ciertas situaciones de la iglesia de Éfeso que requieren extremada atención. Pero sucede que Timoteo, debimos haber cantado esa canción hoy. Falta tú, Timoteo, falta. Pero los muchachos hoy, bueno, eso es la modernidad. Queremos todo fácil, todo es muy fácil. Y este tipo de música requiere mayor entrenamiento, mucho más instrumentación, mayor conocimiento, mucho más vocalización. Y es tan fácil hoy. Boboleto, tú eres un boboleto. Boboleto, boboleto. Eso nada más hay que poner una cosa allá atrás. Pero eso es otro tema. ¿Dónde íbamos? Lo deja en Éfeso para que se encargue de la iglesia. Pero sucede que este hombre que está aquí es un joven que su única experiencia ha sido caminar con Pablo. No ha sido pastor de una gran iglesia, pero además de eso tiene ciertas condiciones hasta de salud. Y algunos se agarran de aquí y van a decir: el único rema que recibí fue este. 5:23 dice: no bebas agua. 5:23 ¿de qué, pastor? No bebas agua, sino que toma un poco de vino a causa de tus frecuentes enfermedades. Aunque Pablo había orado por Timoteo, Timoteo todavía seguía siendo enfermizo. Y otras características que desarrollaré en el mensaje, si a Dios le da la gana y si a ustedes también les da la gana, porque si no se van y se arrancan, porque ya terminó lo bueno. Ahora viene este señor regañón. Entonces aquí está este hombre, y por eso Pablo le dice: ninguno
Porque la carga era una carga demasiado grande. Porque la iglesia donde Timoteo tiene que encargarse o se encarga como pastor es una iglesia con problemas doctrinales, y él necesita edificar esa iglesia, pero es un joven, y es un joven enfermizo. En esa iglesia, después de la salida de Pablo, se introdujeron errores doctrinales. Mire que cuando Pablo le escribe, o cuando Juan, muchos años más tarde, escribe a la iglesia de Éfeso, dice: tengo contra ti que has perdido el primer amor. Se habían introducido falsas enseñanzas. Eso de los falsos profetas, eso no lo inventaron a la semana pasada, que con el temblor y eso, no, eso viene desde los días de la Biblia. Pero aparte de eso, Timoteo tiene que establecer las prácticas espirituales de la iglesia. Porque una iglesia no es un montón de gente, no es un bonchao de gente que se reúne los domingos para brincar y saltar. La iglesia es un organismo vivo, organizado y ordenado, donde todo el mundo no hace lo que le viene en gana, ni donde todo el mundo inventa lo que quiere inventar. Entonces Pablo le dice, 1 Timoteo 1:3, por eso te dejé en Éfeso, como te rogué que te quedases en Éfeso. Mire que este hombre era tan temeroso que Pablo tiene que rogarle: pastorea esa iglesia, que Dios estará contigo. Pero Timoteo se rehusaba, y Pablo le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que enseñan diferente doctrina. Ahora sí, los dormidos, poderoso ese amén. Alabado sea Dios. Oh, bendito Dios, mi alma te alaba. Santo. Tienes a la gente cautivada, varón. Los tienes cautivados. No te quitan el ojo. Así que Pablo tiene que establecer las autoridades. Y por eso Pablo dice cómo deben ser los ancianos, cómo deben ser los diáconos. Y entre esas cosas dice: marido de una sola mujer. Eso se acabó ya. Hoy se divorcian, se vuelven a casar, se divorcian. Marido de una sola mujer significa que la que te casaste va contigo hasta que se muere. Eso es lo que significa marido de una sola mujer. Él tiene que asignar y designar las autoridades de la iglesia. Entonces él tiene que poner gente allí que tiene 60 años, 70 años. Tiene que buscarse gente como Charles, como el pastor Héctor, gente así, más viejo que él. Y no le van a hacer caso, porque tú eres un muchacho. Fue donde el pastor Aurelio a decirle: usted va a hacer esto. Y el pastor Aurelio dijo: tú estás buscando un torqueo, ¿qué es lo que te pasa? Me estoy haciendo entender, estoy exagerando, pero me estoy haciendo. O sea que lo que él tenía por delante no era fácil. Porque el oro viejo no da la pata. Y hermanos viejos son mañosos. Hay gente que uno no lo puede quitar ni de su silla. Esta es la mía. Y aunque lleguen tarde, en los estacionamientos, usted no me diga. Y viene este muchachito de que a dirigir la iglesia. Entonces,
Timoteo se ve en esa iglesia bajo una carga pesada. Porque le digo que es más fácil contar dinero en un banco, pintar en un edificio. Es más fácil abrir la barriga de alguien, meter el bisturí y sacar la vesícula. No le digas a nadie que lidiar con gente. La cosa más difícil es atender gente, lidiar gente, ordenar gente, tratar de poner ciertos reglamentos con la gente. Y Pablo no escogió a los más ancianos para mandarlo a Éfeso, escogió a Timoteo. Pero te quiero decir algo: Dios nunca se equivoca cuando escoge a alguien. Y aunque Timoteo carecía de gran experiencia y se veía acosado por sus propios temores, los temores internos de Timoteo, Pablo lo anima: ninguno tenga en poco tu juventud. Y escribe la carta y se la manda a Timoteo. Pablo se fue para Macedonia, fundó iglesias en otros lugares y le envía la carta a Timoteo. Y allí está Timoteo con todo ese cúmulo de problemas que tiene la iglesia, y le llega esta carta: te dejé allí, te rogué que te quedases, corrige los defidenses, corrige la doctrina. Los diáconos deben ser así, los ancianos ser así, los pastores así. A las viudas, atiende a estas viudas, no atienda fábula de vieja. Le dijo así Pablo. No dijo que no atienda a las viejas, dijo no atienda fábula, porque si dijo no atiendas a las viejas, se queda la iglesia sin gente. No atiendas fábulas de viejas, no te entretengas en estas cosas. Dice, a la viuda trátala de esta manera, si ha criado hijos creyentes y tal y tal. Pero esas viudas jóvenes que andan que entremetiéndose por todos lados, ponlas en su lugar. O sea, pero Timoteo dice, pero encima de lo que ya tengo, me está diciendo todo esto. Pero cuando lee, ninguno tenga en poco tu juventud. Tú serás ejemplo. ¿Alguien puede alabar a Dios en esta casa? ¿Alguien puede darle gracias a Dios por los jóvenes? ¿Alguien puede glorificar a Dios porque la iglesia tiene jóvenes y Dios levanta jóvenes en la iglesia que serán ejemplo? Serán ejemplo. Pablo le da promesas. Jonatán, donde quiera que estés, si me estás oyendo, el ángel de Jehová te reclama: ponte alas. Pablo le da promesas a Timoteo y le recuerda las promesas que ya él había recibido. Porque en los momentos, óyeme esto, en los momentos de crisis, en los momentos de necesidad, en los momentos de angustia, en los momentos de enfrentar problemas, en los momentos de dificultad, lo que nos va a sostener son las promesas que hemos recibido de parte de Dios. Y por eso Pablo dice: las promesas que tú has recibido tienen poder en esta vida y en la otra vida también. Entonces, Pablo anima a Timoteo sobre todas las cosas a orar. Capítulo 2, versículo 1. ¿De qué, pastor? Diga el libro. ¿Pero de qué estamos hablando, hombre? Primera Timoteo 2, hombre. ¿Hasta cuándo esto, hombre? Misericordia, alabado sea Dios. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas,
oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Quiero pues, dice el versículo 7, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces Pablo le dice a Timoteo, lo que Pablo le está diciendo, para que esas promesas que tú has recibido, para que esas promesas que Dios te ha dado se hagan realidad, tú tienes que hacer algo, Timoteo. Aprenderte todas las canciones de Osana Canta. A ver, dígame, ¿qué tiene que hacer, hombre? Dígame orar. Dígame otra vez, orar. Dígalo otra vez, orar. Dígalo otra vez, orar. Así que, joven, si tú quieres que ninguno tenga en poco tu juventud, ¿qué tienes que hacer? Alaba. Oye, si tuviera $1 para cada uno se lo daría, pero como no tengo, le doy al Señor esta alabanza por su inteligencia y su sabiduría. Alabado sea Dios. Bien, entonces vamos a ver por qué tiene que orar Timoteo. Tiene que orar por el propósito de Dios para su vida. Diga conmigo, soy un hombre de propósito. Sensei, pero dilo como hombre. Soy un hombre de propósito. Dígalo como varón. Y la hermana, dígame, soy una mujer de propósito. No estás aquí por casualidad. No estás aquí porque el Big Bang explotó. No estás aquí porque se equivocó la cigüeña y te trajo acá y tú no deberías venir. No. Antes que te formase en el vientre te conocía, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Nacimos con propósito. Mi embrión, dice el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos y fueron luego formadas todas las cosas. El Salmo 138, Jehová cumplirá su propósito en mí. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Somos pueblo de propósito, pero somos vida individualmente. Dios tiene un propósito maravilloso para cada uno de nosotros. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no viva como este siglo, no siga los de este siglo, no se vista como los de este siglo, no ande como los de este siglo, no hable como los de este siglo, no se meta en las modas de este siglo, porque nosotros no somos seguidores de este siglo.
sino que dice: renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, hermanos. Amén. Por eso es que no me gusta cuando viene el pastor. Uno tiene que decir amén de todas maneras, aunque uno no quiera. La voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es agradable. La voluntad de Dios es perfecta. ¿Cuántos han leído por lo menos el Pentateuco? Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Qué decía Moisés? ¿O qué le decía Moisés al pueblo cuando decía algo importante? Y diga todo el pueblo amén. Porque si el pueblo no decía amén, estaba diciendo: yo no acepto lo que Dios está diciendo. Eso era lo que significaba. Entonces Moisés decía: selle con fe. Y por eso Moisés decía: y diga todo el pueblo amén. Esto no es un repetir religioso, aunque esta iglesia es religiosa. Somos más antiguos que Noé, pero somos bíblicos. Oye esto: Dios te irá descubriendo su propósito para nuestra vida. Y lo descubrirá poco a poco. En el segundo viaje misionero de Pablo llega a una ciudad llamada Listra. Hechos capítulo 16. Después llegó a Derbe y Listra, y he aquí, había allí un cierto discípulo llamado Timoteo. Primera vez que se menciona a Timoteo en la Biblia. Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y si era griego, era incircunciso. Pastor, pero usted dice demasiadas cosas que uno ni entiende. Que tu abuelita te explique que es un incircunciso. Bien, entonces Pablo llega y encuentra a Timoteo. Le dan buen testimonio de él. Amado hermano, esto es otro tema, pero lo voy a decir porque me da la gana. El buen testimonio abre puertas. El buen testimonio te hace conocido. Y el buen testimonio te promueve. Timoteo no tenía idea que Dios tenía un propósito para él y que el instrumento de Dios sería Pablo, pero el camino se abrió por medio de su buen testimonio. Así que Pablo lo toma y allí comienza Timoteo a descubrir su propósito. Amén. Su propósito. Ay, Timoteito, tienes propósito. Él ni lo sabía, como yo no lo sabía tampoco antes de descubrirlo, pero tenía propósito. Y como usted seguramente sabe que Dios tiene un propósito para usted. Amén.
Gloria al Señor. Así que Timoteo descubre. Y Pablo le va asignando tareas a Timoteo que definen su propósito. Yo no me inventé como predicador. Mi pastor me dijo: Dios te ha llamado. Yo estaba en mi carrera de abogado. Dios te ha llamado. Fue mi pastor. Y yo no me fui. ¿Qué le pasa? Habló el hombre de Dios. Si Dios le habló a él, seguramente que así es. Pero era Dios guiándome a mi propósito. Así que Timoteo, por el resto de su vida, tendrá que orar por su propósito. Y si usted no ha descubierto el propósito de su vida, pídale a Dios: Señor, ¿por qué estoy aquí? Porque hoy domingo no estoy en mi país donde debería estar. ¿Y por qué estoy aquí? Porque estoy viendo esta señal de televisión o siguiendo esto por el Facebook Live o por cualquier otro medio. Es porque Dios tiene un propósito para mí. Y Timoteo descubrió y entendió el propósito de su vida a través de Pablo. Pero hay gente que no se someten ni a la policía. De manera tal, oye esto, que en el propósito de Dios tenemos que aprender a escuchar a Dios. Y Dios no va a venir con una bocina directa a tu oído. Dios va a venir a través de un Pablo que te va a asignar tareas y te va a decir: haz esto, haz lo otro. Timoteo recogía ofrendas. Timoteo, Pablo lo mandó a varias ciudades a tomar ofrendas para llevarlas a Jerusalén. Timoteo dejó su casa, dejó a su madre y a su abuela para irse con Pablo, y se desligó de la ciudad de Listra, donde había nacido, para irse con Pablo. Él entendió su propósito. Y si usted no ha venido un ángel a hablarle, porque hay algunos que si un ángel, y no cualquiera, de Gabriel para arriba, si no es ese el que viene, a mí nadie me habla. Usted sabe, para esto se requiere ser humilde. Y la Biblia dice: alabado. Déjeme gozarme. Vive Jehová. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Si eres humilde, te esperarán riquezas. Si eres humilde, te esperará la honra. Y si eres humilde, tendrás larga y buena vida. Santo Padre, lleva este rema para que haya más gente aquí que quiera riqueza, que quiera honra y que quiera vida. Yo no creo que lo que tú quieras es pobreza. Yo no creo. Entonces, oye esto. Hay una razón por la que Pablo llama a Timoteo. Tú eres mensajero de Pablo, pero te voy a usar de otra ilustración ahora. Alabado sea Dios. Vive Jehová, Padre Santo. Aleluya. Santo Dios. Padre, estos muchachos hablarán de tu gloria con el paso de los años. Nadie los apartará de tu camino. Tomarán buenas decisiones, se casarán bien, Padre, y tendrán riqueza, honra y vida.
Y me bendecirán dentro de 50 años. Cuando yo sea un anciano, ellos me bendecirán, Padre. Sucede que en el primer viaje misionero, Bernabé y Pablo llevaban a un muchacho llamado Juan Marcos, que era sobrino de Bernabé. Vea la novela. Y cuando pasaron por Antioquía y más adelante, a Juan Marcos le dio mamitis y decidió regresar. En el segundo viaje, que es cuando Pablo encuentra a Timoteo, Bernabé dice: me llevo a Juan Marcos. Y Pablo dice: ñagare, ni la mina ni Juan Marcos. ¿Y por qué? Porque él desertó, se regresó. Y por eso vacilas. Y le faltaba Juan Marcos. Y cuando Pablo ve a Timoteo, dice: tú vas a tomar el lugar de Juan Marcos. Timoteo no fue la primera opción. Timoteo fue un sustituto. Fue un bateador emergente. Timoteo fue el que sacan a los 80 minutos cuando el juego está perdido para ver si hace el gol. Pero no fue el cuadro titular. ¿Alguien me está escuchando? Algunos creen que tú no eres cuadro titular. Algunos creen que tú eres recoge bate. Algunos creen que tú no das la bola. Pero le vas a demostrar que eres escogido de Dios, que eres llamado de Dios, que Dios tiene un propósito para ti. Alabado sea Dios. Y te voy a decir algo. Pasa. Y ningún propósito es inferior. Timoteo no es inferior a Juan Marcos. El que está tocando el violín, que se desapareció, se lo llevó el Señor en el rapto, no es inferior al que toca el teclado. Y usted que alaba a Dios no es inferior al predicador que se esfuerza para traer una palabra. No hay propósito inferior en Dios. Pero ese propósito, al cumplirse, al orar: Señor, cumple tu propósito, yo debo por lo menos comprometerme en algunas áreas. Número 1, yo soy separado para Dios. Y mi hermano, tú eres separado para Dios. ¿Sabe cómo se llama eso en la Biblia? Santo. Santo no es más que separado. Por eso, hermanos, yo no puedo ser igual que el mundo, ni andar como el mundo, porque yo he sido separado para Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo: quiero que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, porque eres separado para Dios. Tienes que honrar esa separación de la que Dios te ha hecho a tu vida. Segundo, si Dios tiene un propósito para mí, yo me tengo que preparar en ese propósito. Si Dios quiere que yo sea médico, entonces ¿qué debo hacer? Estudiar medicina y prepararme en la mejor universidad que pueda. Y si Dios quiere que yo sea predicador, ¿tú crees que te va a caer todo del cielo así? Tienes que estudiar. El tecladista, el pianista más famoso en el día de hoy,
y lleva siendo el más famoso por muchos años. Se llama Richard Clayderman. Tengo algo en afín con él, por eso me recuerdo. Él dice: pastor, si yo no ensayo 8 horas todos los días, 8 horas en el piano, al día siguiente yo me doy cuenta que no ensayé. Si no ensayo 8 horas por una semana, mi esposa se da cuenta que no he estado ensayando. Y si dejo de ensayar por un mes, el público se da cuenta. ¿Por qué un boxeador se levanta temprano, corre, hace calistenia, luego llega al gimnasio, hace pera, luego sparring partner? Y los predicadores quieren hoy usar un versiculito, dar 4 historias, tirar 3 chistes, 2 testimonios y para afuera. Hermano, si un médico se quema las pestañas estudiando para prepararse, alguien que le va a servir al Señor tiene que prepararse. Dígame un amén, por favor. Respalde al varón de Dios. Porque por eso es que tenemos tanta superficialidad en el ministerio hoy. Y tenemos también tanta gente que le da like y que reproduce cosas que cualquiera dice. Usted sabe, hermano, la cantidad de gente que estaba nerviosa por la profecía. Pero no gente normal, cristianos. Una hermana me dijo que estaba en un salón de belleza y llegó una pastora y dijo que ella ya tenía la carpa lista. Cuando yo escuché eso fue que yo decidí, porque yo lo tomé como un chiste. Yo tomé eso como un chiste del señor y no le di importancia. Pero cuando me di cuenta el miedo que tenía la gente, entonces decidí decir lo que dije. ¿A qué se debe eso? A la falta de preparación que tiene la gente. Porque el cristiano que está firme, el cristiano que está convencido, sabía que eso era una locura. Y sabe además que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Un propósito exige que tú te prepares para ese propósito de Dios. Y yo le diría a los pastores jóvenes, se lo digo al que va a reemplazar al pastor Nuno como pastor de jóvenes: usted tiene que saber predicar palabra de Dios, no echar cuentos, historias y testimonios, ¿no? Tomar la Biblia y desglosarla. Tiene que saber cantar. Porque si no, ¿cómo va a ser? Siempre llamando a otro para que cante. Tiene que tocar algún instrumento. Tiene que saber hablar inglés. No, yo voy a servir al Señor y el Señor me lo dará todo porque Él me llamó. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y en esta generación de holgazanes que tenemos, que todo lo resuelven con esto, se traban en algo y van a Google. Y ahora con la inteligencia artificial, tú pides por aquí esa cosa, que te dé un mensaje de Timoteo y te lo da. Y hoy, que la gente se queda 4 o 5 horas frente a un juego de tenis, pero a la iglesia quiere venir por 80 minutos. Hemos creado una generación de holgazanes espirituales. Tengo que terminar porque ustedes, si yo sigo, se levantan y se van de todas maneras. Y número 3,
el propósito me indica que yo debo recibir una asignación determinada. Usted no puede servir al Señor por ahí. ¿Cómo? ¿Está sirviendo al Señor? Sí, ¿cómo? A lo loco, a lo loco, a lo loco. Te vas a quedar en Éfeso. ¿Para qué? Para que hagas esto, esto, esto y esto. Alabado sea Dios. Si Espíritu hubiera arrancado más amenes que yo. Pero te digo algo, la obediencia promueve. Si eres obediente, serás promovido. La obediencia te llevará a nuevos niveles. Santo Dios. Y mira, cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice: Pablo, apóstol de Jesucristo tal y tal, a Timoteo, verdadero hijo, verdadero hijo. No te vas a quedar como ayudante, serás promovido. Amén. Más adelante le dice: les envío a Timoteo, mi hermano y colaborador. Más arriba todavía. Y Pablo dice: es un fiel, le dice a los corintios, es un fiel siervo de Dios. Pero vamos al segundo punto por el cual Timoteo tiene que orar. El primero es por su propósito. Diga en voz alta: propósito. Señor, tú tienes un propósito para mí, Padre. No permitas que nadie ni nada me desvíe de ese propósito, Padre celestial. En el nombre de Jesús. Alabado sea Dios. Digo esto y con el riesgo, ¿no? Hace años, un presidente de la República me llamó 3 veces en 3 ocasiones, la última vez con mi esposa, para que yo fuera candidato a presidente. Y me ponía toda la cañonería que uno necesita. Y yo ni oré. Yo le dije: muchísimas gracias, gracias por la honra y por considerar, pero yo tengo algo más importante que ser presidente. Alguien alabe a Dios. Alguien alabe a Dios. Tengo propósito en mi vida. Bien. Timoteo, ora por tu propósito. Pero Timoteo, ora por algo más. Ora para que superes todas las limitaciones de tu vida. Porque realmente, con lo que tú tienes, tú no puedes pastorear esa iglesia. Temeroso, miedoso, enfermizo, joven, sin experiencia, lejos de tu casa, otro idioma. Tú no sirves para eso. No. Tienes que orar. Porque la promesa de Dios se cumplirá. Oye esto. La promesa de Dios se cumplirá cuando tú logres superar todas las limitaciones de tu vida. Y mis amados, todos tenemos limitaciones. Voy a decir algunas cosas con las que algunos se van a sentir identificados y otros incómodos. Pero Timoteo es el hijo del error. Este muchacho nació por un error. Su mamá era judía y los judíos únicamente se casan con judíos. Pero su papá
era griego, era gentil, no era judío. Por eso Timoteo no era circuncidado, porque el papá dijo: yo no soy de la sinagoga, yo no leo la Torá, yo no celebro la Pascua, yo no ando en esas cosas, mi hijo tampoco. Pero Timoteo tenía una abuela, se llamaba Loida. Loida significa amada. Y la abuela vio que la hija metió la oreja con un gentil y nació Timoteo. Entonces Timoteo tiene un papá que le dice: tú eres griego, pero tiene una abuela que dice: tú eres de Moisés, de Abraham, de Isaac y de Israel. No sé si me hago entender. Este muchacho está en esa condición. No era legalmente judío, ni siquiera estaba circuncidado, que es el símbolo de un judío. Pero tampoco era gentil, porque su abuela y su mamá, con quien él vivía, eran judíos y celebraban el Shabbat. Iba a la sinagoga. Cuando iba a la sinagoga no iba al baño. Entonces, usted no ha experimentado o no conoce a alguien tal vez que no es aceptado aquí, pero tampoco es aceptado acá. Algunos aquí, tal vez, veo algunos rostros, recuerdan el gold roll y el silver roll. Lulú, tú sí, porque tú eres de esa época y de allá. Y había chombos en Panamá que nacieron en Arcoíris, lo que hoy es Arcoíris, Rainbow City o Gamboa, que venían a Panamá y le decían: tú eres chombo de la zona. Y allá en la zona le decían: tú eres chombo de Río Abajo, de Panamá. Entonces, no eran ni de acá ni de allá. Eso ya se acabó. Ese ejemplo no me queda bien. Así que Timoteo sufría de doble rechazo. Lo rechazaban los judíos porque no estaba circuncidado y porque era de acá. Y lo rechazaban los gentiles porque vivía en medio de los judíos. Tenía un problema de identidad. Aparte de eso, ese doble rechazo, ese problema de identidad, tenía también un problema de aceptación. Timoteo se preguntaba: ¿quién soy yo? Porque Timoteo significa amado de Dios, pero su papá no le puso Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Daniel, ni Samuel, ni Gabriel. Nombres judíos. Le dieron un nombre griego. ¿Quién soy yo? También tenía un problema de paternidad. Mi papá no me quiere. Y tenía un problema de comparación con los otros niños. Tenía un problema que fue criado por dos mujeres. Y la figura paterna es importante en la crianza de los hijos. Y los conflictos de la casa marcan. Échense para acá para que los de acá también vean, porque ya están cansados, ya tienen el pescuezo, el cuello así, con tortícolis.
Así que vénganse para acá para que sean los de acá los que miren. Timoteo demuestra, se lo digo hermanos, porque le damos poca importancia a esto, pero esto define el resto de la vida. Los problemas de la casa marcan. Los divorcios, las peleas, los padres borrachos, los padres que maltratan a las madres, todo eso marca la vida de un muchacho. Y este muchacho venía marcado por los problemas de su casa y de su infancia. Eso hizo que Timoteo desarrollara una personalidad tímida. Este no es un Sansón, no es un David, es cohibido. Y luego lo mandan a una iglesia donde él no tiene experiencia, lo cohíbe más. Por eso Pablo dice: ninguno tenga en poco tu juventud, porque entendía lo que estaba pasando. La ausencia de la figura paterna en la crianza, los conflictos religiosos, todo lo demás. Pero el Dios de promesa te hará superar todos esos conflictos, todas esas desventajas, todas esas situaciones conflictivas de la vida. Y además de todo eso, como si eso fuera poco, y tal vez a causa de eso, tal vez un psiquiatra nos lo dice, Timoteo comenzó a sufrir del estómago desde joven. ¿Qué comiste hoy, varón? Y Pablo le dice: no bebas agua, toma un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. 1 Timoteo, póngaselo ahí, porque algunos no creen ni en la luz eléctrica. Póngaselo ahí en 5:23. Hermanos, oremos por nuestros hijos. Si aquí hay hijos que vienen de un divorcio, su papá, su mamá se divorció. Si aquí hay hijos que fueron maltratados, si aquí hay hijos que se criaron con padrastros maltratadores, etcétera, eso le ha marcado la vida. Pero la promesa de Dios está por encima de todos esos traumas y de... ¡Alguien alabe a Dios! Y aún si tienes enfermedades de niños, por eso hay tantos niños con asma. Por eso hay tantos niños que van a la escuela y la semana siguiente ya tienen que usar lentes. Miren, yo a mi edad todavía no uso lentes. Por eso hay niños nerviosos, por todos los traumas que han tenido, y eso le afecta el resto. Se lo digo porque como pastor tengo que aconsejar tanta gente, y gente vieja, 20, 25 años de casado, y todavía la mujer dice: pero es que es un niño, pastor. Las enfermedades físicas limitan. Un niño asmático no puede ser un gran deportista porque se agita, limitan. Un niño con problema visual, igual, de igual manera, las enfermedades limitan. También las enfermedades confunden, porque he orado por tantos niños que me dicen: pastor, ¿y por qué yo sufro de esto? ¿Por qué en mi escuela los demás no tienen esto? ¿Y por qué yo? Y hasta los padres preguntan. Entiendo su silencio, lo entiendo, porque así es. Y también las enfermedades atacan la fe. Entonces un niño se levanta y Loida le está diciendo y Eunice le está diciendo, pero la enfermedad también le está diciendo, y eso batalla contra la fe. Y luego tú no eres la primera opción. Tú llegaste aquí porque el otro no quiso, si no tú te hubieras quedado. Sin embargo, Pablo le dice a Timoteo: ora,
levanta mano santa, porque Dios tiene poder para hacerte superar todas esas limitaciones. Dios tiene poder para hacerte vivir arriba de todas esas situaciones. Dios tiene poder para hacerte superar todos los traumas. Y si no tuviste padre, Jehová es tu padre, Timoteo. Alabado sea Dios. Número 3, Timoteo tiene que orar por su consagración. Porque las promesas de Dios se cumplen en corazones que se han rendido a Dios, que se han consagrado a Dios. Y el propósito de Dios para nuestra vida exige una vida consagrada. Y esa es una palabra eliminada del diccionario. Se ha vuelto anatema hablar de consagración en la iglesia. Eso forma parte del lenguaje de los religiosos. Pero Dios no ha cambiado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que Timoteo, las promesas de Dios, el propósito de Dios, la superación de todas tus limitaciones, depende también que tú vivas una vida consagrada. Y por eso Pablo le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de todos los creyentes. Diga conmigo: soy ejemplo en palabra, soy ejemplo en conducta, soy ejemplo en amor, soy ejemplo en espíritu, soy ejemplo en fe, soy ejemplo en pureza. Una vida consagrada. Timoteo, Pablo le dice: nuestra consagración se forma en el corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Como es el hombre en su corazón, dice Proverbio, así es él. Este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Todo lo que necesitamos en este día es ver a un grupo de jóvenes en este altar diciendo: Señor, de todo corazón, Padre, aquí está mi corazón. Haz con él lo que quieras. Y dice que a pesar de todo lo que Timoteo tenía, todos daban buen testimonio de él. No solamente en la iglesia de Listra, sino también en Iconio. Porque la consagración se traducirá en un buen testimonio. La consagración será apreciada y será vista. Y la consagración te conduce a la promoción. Ningún pastor va a promover a un joven rebelde. Jóvenes con talento, jóvenes con habilidades, jóvenes que hablan francés, inglés, jóvenes que tocan los instrumentos, pero rebeldes. Por eso Pablo le dice a Timoteo: nútrete, serás nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina. Timoteo, mete Biblia en ese cerebro. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermano, la consagración te da trabajo. Donde haya una vida consagrada, siempre estará ocupado por Dios en alguna labor.
Pablo dice, por esto mismo trabajamos. La consagración te lleva a desechar lo negativo. Por eso Pablo dice, desecha fábulas de viejas y cosas de esas. Desecha. Cuando tú eres consagrado, tú vas a desechar lo negativo. Cuando eres consagrado, desecha. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero todo no me está permitido. La consagración también incluye sufrimiento. Pablo dice, por esto mismo sufrimos, Timoteo 4:10, por esto mismo sufrimos. Y al final, tu consagración definirá tu ocupación. Es una lucha, pero el momento llega en que la consagración se vuelve algo agradable a la vida. Yo quisiera preguntar si los que se quedan los viernes en la vigilia, cuando le corresponde a la vigilia, usted se queda aquí en la vigilia malhumorado, bravo, se queda aquí porque lo han obligado, alguien le puso una pistola, o usted viene a la vigilia y se pasa la noche orando por el deleite de estar en la presencia del Señor. Llega el momento en que la consagración se vuelve algo agradable y se vuelve parte de la actividad diaria. Pablo le dijo a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No andes por ahí con Nintendo, ni andes en esa bobería. No te metas tanto Facebook ni en Instagram. Ocúpate en la Biblia, ocúpate en la oración, ocúpate en la enseñanza, ocúpate en las redes, ocúpate en servir a Dios, ocúpate en discipular, ocúpate en atender a tu discípulo. Alguien alabe a Dios. Y mis hermanos, la consagración define tu vida personal. Define tu vida personal. Yo no soy el mejor ejemplo, pero cuando yo me convertí sentí una carga por los enfermos. Y todos los domingos yo salía de mi culto sin almuerzo ni nada para el hospital del Seguro Social. Ya me conocían, me abrían puertas y todos los domingos de Dios, todos los lunes en la noche, Hospital Santo Tomás. ¿Y por qué no lo hacía los otros días? Porque los otros días tenía instituto bíblico y era de noche. Y por más de 20 años, aún casado, yo le dediqué al Señor todos los desayunos de mi vida, donde estuviera. Vivía 365 años en ayuno delante de Dios. ¿Usted cree que esto surgió así y así? ¿Por qué? La consagración da resultado. Fue Dwight Lyman Moody que dijo: este mundo no conoce lo que Dios puede hacer a través de una vida consagrada. Con la ayuda de Dios, yo seré ese hombre. Pero una vida consagrada es una vida que le da la espalda al mundo. Es una vida que va a ser criticada. Te van a llamar aburrido. Te van a llamar tonto. Al consagrado se le aparecen las muchachas más hermosas del mundo. Antes de casarme con mi esposa, andaba detrás de mí una de esas que cuando caminan tiembla el firmamento. Que si yo no hubiera estado consagrado al Señor,
Y tú sabes que uno sabe cuando las mujeres, uno sabe cuando tienen otra intención. Pero uno tiene que orar. Señor, guárdame, guárdame. Yo no puedo, Señor, guárdame, guárdame, guárdame. Porque solo una vida consagrada será usada por Dios. No importa dónde Dios te lleve, muchachos, Dios los llevará a los grandes equipos de Estados Unidos de fútbol, a los equipos de béisbol. Dios los llevará a grandes equipos de Europa. Pero nunca se dejen deslumbrar por el dinero y por las cosas del mundo. Manténganse consagrados. Y yo creo también que Dios, así como me llamó a mí a predicar, el propósito de su vida será otro. Y algunos llegarán a grandes posiciones políticas, ministros de Estado, diputados de la República, senadores en otros países, como se llame. Pero no importa la posición a la que alcances, no permitas que la corriente del mundo ni lo que domina el mundo te vaya a dominar a ti cuando el campo político te ponga en una posición superior. Quiero vivir consagrado para Dios. Espíritu Santo, tú estás aquí. Hoy necesitamos jóvenes, Padre. Tú has escogido esta iglesia y la has llenado de jóvenes. Porque tenemos ancianos consagrados. Noemí, la anciana Noemí, es una mujer de Dios, una mujer santa. Responde a sus oraciones, Padre. La anciana Hilma Williams ha orado y derramado lágrimas por años por una juventud dedicada a Dios. Padre, la pastora Dalis ha llorado por jóvenes consagrados, Padre, porque son los únicos que pueden cambiar al mundo. Y por último, ¿por qué más debemos orar? Escúcheme un segundo. Prometo no alargarme en este aspecto. Número uno, hay que orar por el propósito. Número dos, hay que orar para superar todas las cosas negativas, las dificultades, las barreras, las limitaciones. Número tres, hay que orar por una vida consagrada. Número cuatro, hay que orar por las promesas que Dios te ha dado. Y permítame decirle, Pablo le dice a Timoteo 4:14: no descuides el don que está en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Quiere decir que cuando Pablo llama a Timoteo allá en Listra y le dice: Dios te ha escogido, Dios te ha separado, Timoteo sube y allá se queda Loida y se queda Eunice llorando, y Timoteo se arrodilla y viene Pablo y los presbíteros, los ancianos, los pastores de la iglesia, y ¿dónde se fue Timoteo? Se lo llevó el Señor. Y le imponen las manos. Y cuando le están imponiendo las manos los ancianos, arrodíllate. Cuando le imponen las manos, así dice el Señor: Timoteo, te he escogido, te he separado para mi obra, para mi ministerio. Ninguno que milita se enredará en las cosas de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pero te llevaré por camino que no conocías y te introduciré en tierras en las cuales nunca habías ido. Cosas que tú no soñaste, no oíste, no subieron a tu corazón.
son las que tengo preparados para ti. Serás instrumento en mis manos. Predicarás la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y le dan palabra. Ahora, ¿cómo se cumplirá esa palabra? ¿Cómo llegará esa palabra que él recibió a cumplimiento? Tienen que orar por esa palabra. Primera Timoteo 1:18 dice que en otro momento Pablo dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Segunda Timoteo 1:6 y 7. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue dado por la imposición de mis manos. Primera Timoteo 1:18 dice Pablo: hijo mío Timoteo. Primera Timoteo 1:18. Te encomiendo, te mando, te aconsejo este mandamiento, hijo mío, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Timoteo, Dios te habló. Dios puso algo en tu corazón. Dios te dio promesa. Para que esa promesa se cumpla, tienes que orar, y tienes que orar, y tienes que orar, y tienes que orar, y tienes que orar. Un día Elías se fue delante de Acab y dijo: así dice Jehová, no habrá lluvia ni rocío en todo este tiempo, sino por mi palabra. ¿Y qué hizo Elías? Se fue al arroyo de Querid. Casi 3 años. Y la Biblia dice en Santiago 5, 18, 16, 17 y 18. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. ¿Por qué lloraba para que no lloviese? ¿Por qué oraba? Porque era la palabra que Dios había. Pero si Dios dio palabra, ¿para qué oraba? Precisamente, si Dios da palabra es para que ore por esa palabra que Dios dio. Alabado sea Dios. Y otra vez oró, y el cielo dio la lluvia y la tierra produjo su fruto. Mis amados, el Espíritu de Dios está aquí. Pero cuando pensaba en esto, vino a mi mente el nombre de un joven descendiente puertorriqueño en Nueva York. Su padre perdido, su madre bruja, de las que sacrificaban animales y todo eso. Una vida rebelde. Salió de la casa a muy temprana edad. Se involucró en las pandillas. Se hizo líder de una de ellas por su valentía, por su capacidad de ataque, por su desprecio a la vida. Hasta que escuchó a un predicador callejero llamado David Wilkerson. Y enfrentó a David Wilkerson y sacó el puñal y le dijo: no predicas más, no te llevas a uno más de esta pandilla. Y David Wilkerson le dijo: aunque ese puñal se enterrara en mi cuerpo, y aunque ese puñal dividiera mi cuerpo en 1000 pedazos en la tierra, cada pedacito de mi cuerpo te diría: Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Hoy ya es un anciano en la fe,
pero ha inspirado a millones de vidas. Un hombre sin futuro alguno, sin esperanza. Nicky Cruz, la cruz y el puñal. Y al pensar en esto, me vino al corazón esto. Quiero sanar heridas. Quiero vendar los corazones. Necesito sinceridad delante de Dios. ¿Habrá alguien aquí que venga de un hogar destruido? ¿Habrá alguien aquí? ¿Habrá alguien aquí que venga de un hogar donde un padre gritaba o un padrastro castigaba inmisericordiamente? ¿Habrá alguien aquí que venga de un hogar disfuncional como el hogar de Timoteo? Me equivoqué porque esta mañana oraba y yo veía muchas manos levantarse. ¿Habrá alguien aquí que no tuvo un padre que le diera el mejor ejemplo? ¿Habrá alguien aquí que vio llorar a su madre en la casa por las peleas con su papá? ¿Habrá alguien aquí incluso que no sabe realmente ni quién es su papá? ¿Habrá aquí una mujer casada con un inconverso? Dice Eunice, su madre era creyente, pero su padre no. Qué bendición que aquí todas las hermanas tienen sus maridos cristianos. Alabado sea Señor. Pero tal vez allá del otro lado de la pantalla habrá una hermana que su marido no se ha entregado a Cristo todavía. ¿Hay alguien aquí que solo se crió con mamá y no había papá en casa? ¿Habrá alguien aquí o que me siga que vio prácticas que hoy usted sabe que no eran de Dios, pero usted las vio en su casa? Supo que su padre o su madre o su abuela consultaban curanderos, hierberos, santeros. ¿Habrá alguien aquí? Pues estamos frente al Dios bueno. Pastores, cuando los llame, por favor, no los necesito en 2 minutos, los necesito en 3 segundos. Por favor, por favor. ¿Habrá alguien que todavía tiene huellas de su infancia o de su juventud por cosas que pasaron? Estamos frente al Dios que no solamente venda las heridas y sana el corazón, sino que te da la capacidad para seguir adelante por encima de eso. Así que mi primera oración será: Señor, sana los corazones. Trae un bálsamo de Galaad. Llena los vacíos, Padre. Conforta tú los corazones. Muestra tu superioridad sobre cualquier trauma, cualquier lucha, cualquier dificultad de la vida. Suéltese, suéltese. Llore todo lo que quiera. Hable con Dios. Sométase al trato de Dios. Sharamakata ralamakanda. Shata ramalamakanada ratalamasa.
Rabababa itoromo Shanta sobo carra la bobo. masaya macandare la masaya. Rebekete remese bebebebe itoromo sobo bobo. Riabababa itaramasaba kaite remese bebebe. Riabaka itoromo sobo bobo ite remese bebebebe.